Hola, soy Joker, desarrollador de videojuegos indie y futuro empresario de gallinas. El día de hoy te voy a explicar cómo hacer que tu juego genere dopamina a saco, es decir, que sea adictivo. Y la verdad es que es demasiado sencillo hacer esto, tan sencillo que cuando te lo diga vas a decir: oh mierda, todo este tiempo estuvo frente a mis ojos y nunca lo supe. Bueno, muchas veces pensamos que con agregar más mecánicas a tu juego es mejor y que vas a saciar a los jugadores. En resumen, que lo volverá muchísimo más divertido, pero nada más lejos de la realidad. Esto, por el contrario, puede volverlo demasiado complejo y no dándole la oportunidad a los jugadores de establecer una mecánica principal, o más bien que no sepan establecer de qué va tu juego. Si has jugado un juego y has sentido que olvidas mecánicas o que terminas usando otras en lugar de usar las que te ofrece el juego, es porque algo está mal en tu diseño. Incluso, de hecho, esto crea la paradoja de la elección. Entre más elecciones tenga el jugador, menos vas a saber por cuál usar o cuál elegir. La única solución es entender primero cómo funciona la dopamina en nosotros. Pero ¿qué mierda es la dopamina? Es bastante sencillo. Es una sustancia que libera nuestro cuerpo cuando obtenemos una recompensa. Gracias a la dopamina podemos sentirnos muy bien o demasiado bien por haber hecho algo en cuestión, ya sea algún trabajo o alguna acción. ¿Y cómo diantres hacemos para liberar o sacar esta dopamina a través de nuestro cuerpo? Bueno, todo aquello que te produzca placer, bienestar, ya sea al comer, al beber, al besar a alguien, al jugar o también, claro, al tener sexo con alguien. Incluso también es válido el autoplacer. Vaya, la dopamina es maravillosa, sin embargo, QGB fan, mucho de algo no es bueno. Si acostumbramos a nuestro cuerpo a recibir mucha dopamina en cantidades demasiado grandes y peor aún, muy frecuentemente, podemos llegar a crear lo que llamamos adicción. Esto a ti como desarrollador no debe de preocuparte, porque esto es más culpa de los consumidores. En este caso, los jugadores son los que deben de controlar y gestionar sus tiempos en los que juegan tu juego. Ellos deben de saber cuándo es hora de dejar de jugar. Recuerdo que en mi época de secundaria me desvelaba mucho jugando videojuegos. Y luego a la hora de dormir, dormía pocas horas y al despertar nuevamente a jugar. Incluso recuerdo que antes de ir a la escuela, 15 minutos antes de tener que irme ya, yo seguía jugando. Lo bueno es que maduré y aprendí a autocontrolarme y no jugar de más. Y es que si nuestro cerebro recibe altas recompensas y bueno, por ende mucha dopamina por acciones tan sencillas y básicas, casi regaladas sin esfuerzo, nuestro cerebro automáticamente recordará esa acción y cada que vea este objeto o cosa que nos haya generado dopamina, automáticamente cuando la veamos nos va a generar esta sensación de necesitar jugar, o ya sea lo que hayas hecho, que sea comer, beber, lo que sea, haciendo así que incluso cuando apenas enciendas la computadora ya tengas ganas de jugar, o cuando apenas veas un celular tengas ganas de usarlo y meterte a las redes sociales o demás. El problema con esta generación de dopamina tan constante es como consecuencia la generación de una adicción, lo cual lo único que hace es que nuestros niveles de saciedad de dopamina simplemente vayan incrementando con el paso del tiempo, siendo cada vez más difíciles de saciar. Son algo así como nuestro estómago. Imaginemos que tú estás delgado y empiezas a comer poco a poco más. Cada vez comes un poco más y un poco más, y todavía comida chatarra. Poco a poco el estómago va a ir creciendo y por ende tu cuerpo también, pero no para bien, no con músculos, sino con grasa. Y cada vez es un poco más difícil de sentirse saciado, y más si comes en horarios irregulares. El hecho de no hacer ejercicio hace que no quemas calorías, hace que no necesites trabajar y por ende necesites comer todavía más y más. Sería algo así como premiar al cuerpo por no hacer nada. La dopamina funciona exactamente igual en los videojuegos. Y bueno, no solo en los videojuegos, en todo lo que nos rodea de hecho. Si antes te daba placer jugar un juego de buscaminas, poco a poco con los nuevos juegos que han ido saliendo, antes era Pac-Man y sus estímulos visuales y sonoros pues claramente te volvían cada vez más adicto, a la vez de tener esa necesidad de aumentar tu puntaje, porque en esos momentos eran muy manejados los récords.
aún se utilizan, pero ya no son tan importantes como en aquella época. Por eso muchos dicen que no hay nada como la primera vez, y de hecho nunca recordarás cómo se sentía la primera vez que fuiste expuesto a estímulos tan ricos en sonido y también de forma visual, que hace que todo lo demás ya no tenga la misma vibra. Pero bueno, eso ya es otro tema. El punto es que alguien que ya está acostumbrado a demasiados estímulos como Fortnite o seguramente otros juegos que te bombardean, en especial los que son de disparos, te disparen con un sinfín de efectos sonoros y visuales. Necesitas mecánicas demasiado fluidas y un movimiento demasiado frenético, que hace que cuando este tipo de jugadores juega algo más pasivo, como no sé, payasos y balazos, ¿verdad? Sientan como que no los llena, porque precisamente su saciedad de dopamina está en un punto ya tan alto que ya nada los puede satisfacer. Aplica lo mismo en las drogas, y de hecho eso es lo más peligroso, porque cada vez su índice de saciedad aumenta. Ya una pizca de la sustancia que hayan ingerido ya no les generará placer. Necesitarán cada vez más y más y más, hasta que por desgracia termine en un colapso del corazón. Al igual que también así funciona la pornografía. Al principio tú usas una revista y se ve toda guapa la chava modelo de la revista, y de pronto te enteras que hay gente que ya está muy enferma, que necesita fetiches demasiado raros, incluso asquerosos. Y eso es a causa de lo mismo. Están consumiendo tanto de ese contenido para adultos que realmente ya una chica delgada normal no los llena. Ya necesitarían una actriz con, bueno, cirugías por aquí y por allá. Ya saben, básicamente un cuerpo de silicón. Y bueno, espero te haya gustado esta explicación larga sobre la dopamina y algunos ejemplos de cómo funciona en la vida casi diaria. Pero ahora vamos a aplicarla más específicamente en unos videojuegos, que es lo importante aquí. Porque tú quieres que tu juego sea adictivo, o sea bueno y adictivo. Ya es culpa del jugador si se vuelve adicto, pero no será tu culpa. Hay varias formas de crear dopamina y cada una de ellas varía de juego en juego, y cada quien deberá de pulirla a su modo, pero la mayoría entra en estas ramas generales. Sonido. El mero hecho de emitir un sonido cuando haces algo no solo ayuda al feedback, que es una indicación o un aviso de que lo que acabamos de hacer funciona o que acaba de provocar algo. Ejemplo, dispararle a una palanca y que ésta se mueva, abrir una puerta y escuchar el rechinido, disparar, presionar una tecla, abrir paneles, etc. Vamos a hacer un ejemplo rápido con el menú de mi juego, de los payasos, y van a notar la diferencia. Lo han visto con sus ojos, el sonido lo es todo. Ayuda al jugador a saber que lo que está haciendo funciona. Aunque ojo, si tu juego es de terror, no necesariamente necesitas sonido. La ausencia de este puede también ser clave para generar la dopamina, pero esto solo aplica a juegos de terror o específicamente a ciertas situaciones en las que necesitas crear un ambiente de tensión. En estas situaciones la dopamina funciona de forma distinta. Es como una especie de masoquismo por ser asustado o perseguido o atormentado, ya que al vivir estas experiencias que deberían ser traumatizantes o aterradoras, le asegura a los jugadores un trago de adrenalina. Sí, otra sustancia que genera el cuerpo. Sin embargo, esta actúa de forma distinta. A diferencia de la dopamina que te da placer, la adrenalina te genera estrés, o bueno, más bien te pone en alerta máxima para los estímulos que se vengan. Esta sirve mucho en situaciones de peligro, como cuando pues precisamente vas a pelear con alguien o estás a punto de caerte de muy alto, o cuando te subes a los juegos mecánicos. Entonces tú, cuando juegas juegos de terror y el enemigo representa una amenaza real, es decir, que te dé miedo, que haga que tú te sientas vulnerable, durante todo este transcurso sueltas adrenalina. Estás atento a lo que vaya a pasar, y al escapar del enemigo o al derrotarlo se genera esta sensación como de calma, como de por fin paz, que hasta a veces sueltas un suspiro como un ¡fiu! Lo logré. Y enseguida ahí te relaja el cuerpo y se siente bien relajarse, por lo que también aquí actúa la dopamina. Y de hecho esto también lo vemos cuando enfrentamos enemigos o bosses muy complejos. Cuando los enfrentamos en dificultad máxima sentimos todavía más este
sensación de paz, porque el desafío ha sido demasiado retador y por ende el cuerpo se siente bien por haber hecho algo tan difícil. Y yo creo que de ahí vienen los tryhards. Cuando juegan cosas muy fáciles se sienten vacíos. Yo me incluyo entre esos. Si no es tan difícil, no vale. Y bueno, también precisamente por esto nos gusta subirnos a juegos mecánicos. Nos aterra el subirnos, pero ya cuando estamos en el proceso y cuando logramos bajarnos, a no ser que estés en Destino Final 3, ahí sí yo creo no te vas a bajar. Pero lo bueno es que no estamos ahí, así que al bajar tú con vida, te sientes por fin aliviado y hasta recompensado por haber hecho algo tan maquiavélico como subirse a un juego mecánico. También ejemplos de esto puede ser Silent Hill o Resident Evil, donde los enemigos son demasiado difíciles o aterradores y pues al derrotarlos te sientes feliz, te sientes, ¿cómo decirlo? Calmado y feliz por haber superado algo aterrador. Y bueno, otra forma de generar dopamina obviamente es lo visual. Efectos visuales como estallidos, humo, partículas y todo lo que conlleve efectos visuales. Todo eso funciona al destruir barriles que salgan partes de madera por todos lados. Tras derrotar enemigos que hagan animaciones o que simplemente implosionen. Créeme que todo eso genera dopamina. Aunque ojo, eso tiene que ocurrir justo después de que el jugador haya hecho algo. O sea, que haya influido a que esto ocurra. Si solo generas explosiones al azar de fondo o porque sí, se va a sentir raro. O simplemente el jugador no va a sentir que fue gracias a lo que él hizo. Y no va a generar la dopamina que necesita. Así que en conclusión, siempre estos efectos deben acompañar las acciones las consecuencias que el jugador hace por sus acciones. Por eso en Candy Crush, cuando dice delicious o sweet, tras hacer un combo épico, más sumado todos los sonidos de explosión y demás, esa es la razón por la que tus padres o abuelos son adictos al Candy Crush. Si a tu juego le aplicas todos estos detalles, créeme que tendrás un gameplay satisfactorio. Incluso tu juego puede estar en fase beta con la pastilla o cápsula por defecto de Unity y todo vacío, pero si tú agregas referencias para, ya sea para el artista o los que hacen el sonido, de en qué momento va a explotar y en qué momento van a aparecer los efectos y todo eso, cuando lo testes vas a sentirlo divertido, incluso aunque se vea como el bodrio. Y si todo eso funciona en ese momento, cuando tú le agregues los sprites y los sonidos correctos, vas a ver que se va a sentir muy bien. Y básicamente tendrás solucionado el gameplay. Sin embargo, si a pesar de todo eso tu juego se vuelve aburrido después, ¿qué está pasando? Bueno, esto puede ser debido a varios factores, mi querido amigo. Puede ser que hayas caído en la trampa del mal diseño del juego. Posiblemente sea repetitivo o monótono. Y para eso ya hablaremos quizás en el siguiente video. Quizás, si te suscribes. Porque si no, pues no. Y bueno, hora de irnos. Que ya hace sueño. Bye.